hemos llegado al último pico. No tanto como los otros picos, ¿verdad? Próximo domingo vamos a entrar en el libro de Éxodo. Y lo que vamos a estudiar esta mañana tiene mucho que ver por qué vamos a estudiar el libro de Éxodo. Cómo es que Israel, el pueblo de Israel, llegó a donde estaban para crear la necesidad de salir. Éxodo, salir, ¿verdad? Bueno, picos. A ver, antes de entrar en el último. ¿Cómo está dividido el libro de Génesis? Bueno, podemos decir, grosso modo, que en dos secciones, capítulos 1 al 11 y 12 al 50. En los capítulos 1 al 11, ¿qué tenemos? La creación. La creación. 4 eventos. 1, la creación. 2, la desobediente o la caída del hombre. 3, el diluvio. Y luego la torre de Babel. Y en capítulos 12 a 50 tenemos, ¿qué? 4 personas. Primeramente, Abraham, que llegó a ser Abraham. Número 2, Isaac. Número 3, Jacob. Y hoy, José. Muy bien. Ahí está. Así podemos entender algo en nuestra mente, cómo está dividido el libro, ¿verdad? Y siempre cuando uno está hablando, sí, eso se relaciona con los primeros 11 capítulos de Génesis. O en otro mensaje, eso se relaciona con los capítulos 12 a 50 de Génesis. En cuanto a las personas, Abraham. ¿Quién usó a Abraham en el Nuevo Testamento en cuanto a la fe? ¿Cuál autor? Me gusta ese gesto. Pablo. ¿Qué? En hebreo no se sabe. Bueno, hebreos, pero Pablo en el libro de Romanos. Sí, Romanos. La fe de Abraham, ¿verdad? Justificados sin obras. Lo que hemos cantado, ¿verdad? Sin obras. Eso es sumamente importante. La salvación por la gracia de Dios. Efesios 2 también. 2, 8 y 9. Muy bien. Cuando hablamos de José, ¿qué viene a la mente? Eso de muchos colores. Querido, privilegiado, mimado. Mimado. ¿Esa palabra está en la Biblia? Consentido. Tuvo muchos privilegios. ¿Qué más sabemos de él? Vendido. Vendido por 30 piezas de plata, ¿no? Soñador. No sabemos. No, eso no está ahí. Fiel, muy bien. Tentación, ¿verdad? Llegó a ser el número 2 en el país, con el anillo de Faraón en su mano. Mucho poder, ¿verdad? De un hueco fue vendido a un siervo y después al palacio. Interesante la historia. Y es posible solamente quedarnos ahí en cuanto a él. Pero siempre tenemos que buscar a quién. A Dios en toda la escritura. ¿Por qué tenemos la historia de José? ¿Cuál es el fin de tener un relato desde capítulo 37 hasta capítulo 50, no contando con 38, pero eso es parte, una buena sección sobre la vida de José? Es interesante, hay muchos principios, pero en el plan de Dios hay una sola cosa. ¿Sabe cuál es?
Hace 50 años, Pamela y yo estudiamos en una escuela bíblica vacacional para adultos la historia de José. Y eso fue más o menos el título: José, probado, puro y promovido. Y era algo tan impactante que decidimos nombrar a nuestro primer hijo José. Y estudiamos también algo en cuanto a Daniel, y todos los nombres, los 3 nombres, José, Daniel y Sara, vienen de estudios de la palabra de Dios en cuanto a esas personas. Pero José tiene que ver con el cumplimiento de la profecía de Jehová a Abraham en Génesis 15. Vamos a volver ahí y recordar lo que Jehová dijo en primer lugar en capítulo 12. Luego repitió la promesa, pero dijo algo, siguió con algo más en los versículos 13 a 16. Y eso es la razón por que tenemos el estudio de José aquí en la Biblia en cuanto a Génesis. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimido 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Bueno, ahora eso es Éxodo. Y después de eso saldrán con gran riqueza, Éxodo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, a la tierra prometida, ¿verdad? Eso es Éxodo, luego Josué, el libro de Josué, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí encontramos algo sumamente interesante e importante al estudiar la palabra de Dios. Encontramos aquí la paciencia de Dios. Vimos eso en Noé también. ¿Cuánto tiempo trabajó Noé con sus hijos en cuanto a la construcción del arca? 120 años. Y 120 años predicando a la vez. Un martillazo, arrepiéntete. Un martillazo, arrepiéntete. Dios tuvo misericordia con una tierra corrompida, soportando la maldad antes y durante 120 años. ¿Qué más en cuanto al cumplimiento del tiempo? Vamos a Romanos capítulo 11. Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos, Romanos capítulo 11. Y los versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. A mí me encanta el apóstol Pablo. Él no quiere que seamos ignorantes. Es decisión nuestra a mantenernos en la ignorancia cuando tenemos la palabra para estudiar y para crecer espiritualmente. Pero Pablo, cada vez que estaba escribiendo, quería corregir, quería poner en orden. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Bueno, versículo 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bueno, hay como 3 interpretaciones principales, hay más, en cuanto a esta porción de la palabra de Dios. Normalmente hablan de cuando se completen el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En cuanto a los que han de ser salvos,
la iglesia está, el cuerpo de Cristo está completo, vendrá el Mesías. Otros enseñan que como está en el contexto del endurecimiento de Israel, habla de que hasta que la iglesia deja de hacer lo que Israel dejó de hacer. Fue muy interesante y uno estaba muy al tanto de esas tres posturas, creencias de la segunda venida de Cristo, que tenía que cumplirse antes. Pero habla de la plenitud y no quiero enredarme mucho en eso, simplemente para decir que habla de la plenitud. Viene un momento cuando Dios dice ya. Sea la última persona de conocer a Cristo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, o sea cuando la iglesia deja de cumplir. ¿Cuál fue la misión de Israel? Ser luz para las naciones paganas. Y otro autor hablaba de eso. Cuando la iglesia deja de ser luz a las naciones, deja de involucrarse en la obra misionera, cumplir la gran comisión, Dios va a decir, ya es tiempo para meterme y seguir con el plan de sacar la iglesia y volver a Israel. Hay otra tercera postura, es muy interesante también, tiene que ver más con Israel que con la iglesia, pero da igual, vendrá un momento cuando Dios va a decir, ya. Llegó en el momento de Noé, ya no voy a seguir aguantando la corrupción del ser humano. Pasó en la Torre de Babel también, ¿verdad? Bajó y vio que estaban tratando de llegar al cielo, a Dios, por sus méritos, por su trabajo, por sus obras. Y no estaban obedeciendo. ¡Ya! Si no vas a obedecer, yo voy a meterme. La paciencia de Dios. Contigo, conmigo, con nosotros. Pero también vendrá el momento cuando Dios va a decir, ya. Puede ser en cuanto a lo que leímos ahí en la cena del Señor, y no hay ese hermano que está tomando indignamente porque tiene pecado y no quiere apartarse del pecado. Dios dice, ya. Algunos duermen. Eso habla de la muerte. Y eso es la intervención de Dios. Dios dice, ya. Y también, en cuanto al hijo desobediente, ¿verdad? En cuanto a su vida, Dios puede llegar a decir, en la disciplina, Él puede llegar a decir, ya, hijo, me estás causando dolor y pisoteando la sangre de Cristo. Ya. Entonces, en momentos así, viene la idea de la palabra en el hebreo y en griego, habla de la plenitud, completar, ya es suficiente. Y es lo que tenemos aquí en cuanto a Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Dios estaba dando a las naciones paganas tiempo para entender el mensaje que Él es Dios, esperando para entrar y dar luz verde a Israel en el libro de Éxodo que vamos a estudiar, para entrar y tomar control, porque estaba pudriéndose por todos lados. Estaba feo en cuanto a los sacrificios de niños a los ídolos y todo lo que estaban andando ahí en cuanto a la parte moral y espiritual, idolatría. Tenemos un punto más, y gracias a Dios por eso, que Cristo también, pero no en cuanto a condenación, pero Cristo vino exactamente en el momento preciso. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, en el tiempo, en el cumplimiento, ahí está la misma palabra, plenitud. Pero cuando vino la plenitud o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese
a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hasta el versículo 7. Entonces, ¿por qué tenemos la historia de José? Es él que Dios va a usar para completar la promesa que hizo a Abraham. Israel tiene que estar fuera de la tierra prometida por un tiempo. Las naciones paganas en la tierra prometida tienen que caer más a fondo antes de recibir el juicio de Dios, por medio de las manos de los de Israel. Entonces tenemos el relato bonito, muchas cosas podemos aprender de José. Por ejemplo, 3 lecciones en cuanto a la perseverancia de José. Dios está presente en nuestros problemas. Es lo que debemos entender. Todo lo que Dios permite pasar por nuestras vidas, Dios está ahí. Y siempre tengo ese cuadro en mente. Yo mantengo ese cuadro en mente. Cuando algo me sucede, es porque ha pasado por el escritorio de Dios y Él puso aprobado. Esa prueba es para Timoteo. Es lo que Él necesita. Doy mi aprobación o sello de anillo, lo que sea. Dios es espíritu, no tiene sello, no tiene anillo, no tiene nada de eso. Pero yo trato de imaginarlo así. Entonces, todo lo que nos pasa por la vida es para mostrarnos que Él está presente. Como hablamos el domingo pasado, en cuanto a la vida de José, hay un Dios soberano sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Dios está preparándonos, ¿verdad? En medio del proceso, en medio del problema. Hay un proceso en el problema. Dios quiere que estemos ahí aprendiendo de Él. El problema no es el problema. El problema en el problema somos nosotros. ¿Qué tengo que aprender yo de esa situación? De mi Dios. Dios está muy interesado en instruirnos, que no seamos como Pablo, ignorantes, como dijo Pablo, que no seamos ignorantes. Y Dios nos mostrará su propósito en nuestros pesares o padecimientos, en nuestros problemas. Él en su momento, en su tiempo, nos va a mostrar por qué pasó eso. Simplemente que sea para su honra y gloria, en primer lugar, y luego para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos de vosotros tenéis problemas? Entonces, ¿por qué estáis aquí entonces? Todos nosotros tenemos problemas. ¿Dónde está tu Dios en tu problema? Algunos piensan, muy lejos. Está muy lejos. No, Él está presente. Porque con la tentación también nos da, en cuanto a la tentación hacia el pecado, nos da la salida. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Nos da la salida. Él está ahí. Eso es la prueba, eso es la tentación, ¿verdad? Entonces, yo tengo que buscar la salida. Es mi deber, es mi responsabilidad. Él siempre está probándonos. ¿Por qué Dios envió a Israel al desierto? Hay un versículo muy importante que vamos a ver más adelante en Éxodo. Simplemente para probarlos. Si querían ser fiel a Él y seguirle, a pesar de lo difícil que es hoy en día, que es difícil a veces ser creyente, ser hijo de luz, ser un seguidor de Jesús, nombrar su nombre entre todos y delante de todos. A veces algunos creyentes quieren ser agentes de secretos, ¿verdad?
No, yo no soy creyente, pero no está. Estoy ahí escondido. No quiero que sepan. Pero Israel falló. Y es fácil para nosotros también fallar en no alumbrar como luz en medio de las tinieblas. Bueno, entramos más en la vida de José. Hay muchas cosas que se pueden decir de nuevo. Dios usó a José para llevar la familia de Israel a Egipto con el fin de, después de 400 años, prepararla, la nación, la familia, para heredar la tierra prometida. Hay que entender el plan de Dios. Primeramente, volviendo a las tres palabras. Probado. ¿Cómo fue probado José? Él usó su misma familia, sus mismos hermanos. El odio. ¿Qué tal estáis en la familia tuya? ¿Hay justicia? ¿Hay un hijo favorito? Veo, cuidado ahí, veo cabezas así. No voy a ver ya más. ¿Alguien tiene más privilegios que el otro? Sí, el bebé de la familia. ¿Siempre? ¿Es justo? Bueno, puede ser que no sea justo, pero es la realidad. Y Dios quiere usar eso en nosotros. Mi hermana menor. Hay una diferencia entre yo y ella de 18 años. Cuando ella nació, yo estaba preparándome para salir a la universidad. Le besé y salí, no. Pero yo recuerdo cuando venía de vacaciones a la casa, yo vi algo distinto de parte de mis padres. Por lo que ella dijo, yo había recibido algo distinto. Y ella como que, bueno, es así hoy en día, lo que sea. No es chica, es niño, es la última. Es lo que encontramos aquí. Vamos a buscar en nuestras Biblias, 37, capítulo 37. Y viendo sus hermanos, 37:4, perdón. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Había un odio ahí. Y encontramos la palabra aborrecerle muchas veces. Por ejemplo, versículo 8. Le respondieron sus hermanos: reinarás después de contar sus visiones. ¿Tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Versículo 4. Le aborrecieron. Y versículo 18. Conspiraron contra él para matarle. Un buen ambiente, ¿no? Un buen ambiente. Qué hermandad, qué amor. San Valentín todos los días del año. Amor por todos lados. Tristemente no. Siendo probado, había de parte de su papá, podemos decir, sin saberlo bien, favoritismo, ¿verdad? Porque él fue el primer hijo de su mujer favorita. Otro problema ahí. No hay tiempo para entrar en todo. Versículos 4, 8 y 20, ¿no? Y versículo 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Pero por fin fue vendido. Vendido por un grupo, versículo 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Un cambio de cultura, un cambio de lugar. No era favoritismo de parte de su papá, ¿verdad? No había la comida de su mamá,
no había todo lo de casa, ya estaba en otro sitio para trabajar como esclavo. Y en capítulo 39, llevado, versículo 1, pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Todo feo, menos la primera parte del versículo 2. Mas Jehová, a pesar del rechazo, la burla, el odio de otros, cercanos, familiares, mas Jehová estaba con José. Es bonito cuando la familia anda bien y hay comunión en la familia, hay amor. Pero hermanos, no siempre es así. Yo no sé lo que tú estás sufriendo en tu casa, pero hay que enfocarnos en lo que es la verdad de nuestro Padre Celestial. Si tú conoces a Cristo como Salvador, Dios está contigo. Lo más importante sobre cualquier familiar, cualquier relación cercana, al entender que en problemas, en momentos difíciles, Dios está contigo si tú conoces a Cristo como Salvador. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y prosperó, versículo 5, a causa de José. Y luego encontramos la tentación, versículos 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y todo lo que pasó ahí, en ese momento, y a mí me encanta la respuesta, debe ser la respuesta de cada uno de nosotros al llegar la tentación a nosotros. No hay otro mayor, versículo 9, que yo en esta casa. Y ninguna casa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No solamente contra su amo, pero peor todavía contra su Dios. Cuando viene la tentación, yo tengo que pensar, tenemos que pensar, ¿cómo pues puedo hacer yo eso contra mi Dios que me ama tanto, que envió a su Hijo por mí, que murió por mí, derramó su sangre por mí, por mis pecados? Todo lo que hizo Dios por mí, ¿cómo puedo yo ceder a esa tentación? Sea el chisme, sea la murmuración, sea el robo, sea lo que sea. Nosotros tenemos que tratar de recordar cómo puedo yo pecar contra mi Dios que me ama tanto. Puro decidió que correr. Ella extendió su mano. A mí me encanta eso. Se me olvidó dónde está. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Esa idea de ella extender su mano para cogerle, para agarrarle, Dios extendió su mano para protegerle. Qué cuadro tan bonito. Fue puesto en la cárcel, versículo 21, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel, versículo 22, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender
el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otra cosa muy por encima, y no hay tiempo. Cuando nadie esté viéndote, ¿cómo es tu comportamiento? El carcelero se fue, ¿sí? Dejó a cargo a José, otro carcelero, a otro encarcelado, perdón, le dejó todo. Aquí estamos solos, muchachos. Yo tengo llaves. Nos es fácil a veces aprovechar de una situación donde hay autoridad. Debemos ser fieles en cada momento. Puro. Y luego, lo más conocido puede ser promovido. Capítulo 39, 21 a 23, lo que hemos leído, a cargo de todos los en la cárcel. Y luego en 41, 37 a 45, vamos a ir. 41, 30, a 37, sí. Entonces, en cuanto a las visiones, sabemos que Dios le dio a él un don, una habilidad para interpretar los sueños. A los dos que estaban en la cárcel, y él se le olvidó, volviendo así, capítulo 40, versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ahí está también la soberanía de Dios. Pero ¿hasta cuándo me van a reconocer? ¿Hasta cuándo me van a ayudar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Puedes imaginar a José? Pero habla, copero, habla. No, no creo. Puede ser un ser humano también, aunque no se menciona ningún pecado de él. Todavía un ser humano. ¿Hasta cuándo tengo que estar aquí? Aconteció, 41, versículo 1, que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y todo lo demás. Y luego, ¿qué dijo el copero? Entonces, versículo 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Hay un chico judío que tiene espíritu de interpretar todos los sueños y visiones. Pero a mí me encanta en este capítulo 41, cuando José respondió, versículo 16 al Faraón, respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y ahí José va repitiendo vez tras vez: Dios ha mostrado a Faraón. Versículo 25, versículo 28. Entonces eso lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Resaltando que es de Dios, que es de Dios. Versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura en hacerla. Repitiendo, 38, Dios. 39, Dios. Es Dios. Dios obró en su casa, Dios obró en la cárcel, ahora Dios está obrando en cuanto es ser promovido. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar la nación de Israel a Egipto. Y eso es lo más importante que debemos recordar y terminar con eso. Dios es soberano. ¿Puedes ver vosotros, puedo ver yo la mano de Dios obrando en mi vida, a pesar de ser un pecador, con todas mis faltas? 45, vamos allá, versículos 4 a 9. Entonces dijo José a sus hermanos, porque le trajeron, le vendieron, y pasó
la abundancia, llegó las sequías, hambre, y los hermanos tenían que buscar comida. Fue enviado por Jacob, Israel, a buscar. No sabían que José estaba ahí. Se postraron según sus sueños, 43, 26 y 44, 14, en ambos versículos. Se postraron según la visión, según el sueño. Versículo 5, 45, 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7, Dios me envió. Versículo 8, así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios. ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? Es lo que tenemos que reconocer. Eres soberano. Y va a obrar a pesar de nuestras faltas. Eso no me da luz para pecar de ninguna manera. Pero Él sabe mis flaquezas. Y si yo quiero su voluntad y deseo obedecerle, también va a tener paciencia conmigo. Me va a perdonar cuando confieso mis pecados. Y ahí encontramos capítulo 50, el último capítulo, para entrar en Éxodo, versículos que 15 a 26, no tenemos el tiempo, solamente el versículo 20, 19. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Te suena un versículo en Romanos? 8:28. Dios, soberano Dios, usando todo lo que nos pasa por la vida para su gloria, para el bien de nosotros, para corregirnos, para disciplinarnos, para enderezarnos, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y José trae a su padre Jacob y familia a Egipto, y es donde vamos a estar en Éxodo 45, 10 y 11, 46, 1 al 7. La vida de José es para cumplir la promesa de Dios a Abraham. De una u otra manera, Israel tiene que entrar en Egipto. De una u otra manera, tú tienes que estar en algún lado. Dios va a usar cosas para dirigirnos si queremos ser, en el Nuevo Testamento, si queremos ser dirigidos por Él. Su santa voluntad. ¿Creemos que eres soberano? ¿Hay problemas en la familia? ¿Hay problemas en la familia de Dios, la iglesia? A ver, hay. ¿Qué quiere el soberano Dios? Que actuemos de acuerdo a su palabra. Los problemas no van a desaparecer. Mientras que haya respiro, ¿no? Aliento, mientras que haya aliento, va a haber problemas. Solamente tenemos que buscar, Dios, ¿qué quieres tú de esa situación? De mi vida o de mi parte para otros. Dios, un Dios soberano, creador de lo que vimos en la creación. ¿Puedes reconocer un Dios soberano en tu vida? No entiendo por qué, porque hay un Dios soberano usando eso para mostrarme a mí en el espejo de su palabra. Tienes que corregir eso, tienes que corregir eso, tienes que. Porque no hay ningún ser perfecto en cuanto a ser humano. Padre Santo, gracias por tu palabra. Es un pico grande, es un pico con mucha información. Es un estudio aparte que puede durar cada domingo por 2 meses o más. El estudio sobre la vida de José
pero debemos entender tu persona aquí. La mano detrás de José, en su vida y en el propósito de tu pueblo Israel. Luego vamos a entrar en el libro de Éxodo y ver cosas maravillosas ahí también. Y vimos ya en el libro, el estudio, mi experiencia con Dios, ese estudio del libro, cosas del libro de Éxodo, como tú obraste en la vida de Moisés. Pero gracias a ti, que tú eres soberano, y en cada problema que tenemos en casa, en el trabajo, en la iglesia, podemos buscar tu dirección, tu ayuda en cada momento. En el cumplimiento del tiempo, en la plenitud del tiempo, tú enviaste Israel a Egipto. Y estamos aquí hasta que también hasta que venga Cristo para sacarnos de aquí. Ayúdanos, Padre Santo, verte en cada situación de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. El próximo domingo vamos a bajar a los valles. Ya no vamos a estar en los picos. Así.